Seguimos en vivo acá en CNN Radio Rosario FM 89.5 y a ver, nos vamos a meter un tema que hoy por hoy sigue dando mucha tela para cortar y creo que va a seguir dando. Lo que sucede con el campo, lo que pasa, lo que no va a pasar, qué es lo que puede llegar a suceder. Bueno, para tratar de despejar algunas de estas incógnitas, tenemos al presidente de la Sociedad Rural de Rosario, a la señora Soledad Aramendi. Soledad, ¿cómo le va? Buen día. Mauro Yasprisa lo saluda. Buenos días, un gusto estar en contacto. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo arrancó el 2025? Y realmente, bueno, preocupados por esta sequía que se nos viene y realmente ahora esperando lluvias, pero escasas, así que muy preocupados, muy preocupados. O sea, creíamos que iba a ser un año, obviamente, que donde esta sequía no iba a ocurrir, pero realmente tuvimos un diciembre sin lluvias. Y estamos ahora en esta semana de enero con altísimas temperaturas que se acrecientan y no hay visión de lluvias suficientes, sino muy escasas. Así que, sinceramente, cuando uno viene de años así y sin una posibilidad de recuperación, es durísimo, muy duro, muy duro. Sí, aparte se le nota en el tono de voz, como lo dice, porque el tema de la lluvia le juega totalmente en detrimento al campo. Totalmente en todos los sentidos. Ayer teníamos socios que nos mandaban imágenes, videos de simplemente ya lo que es la zona del departamento de Las Colonias, que es el centro de la provincia, una escasez total, o sea, cero verde, falta de agua para los animales. Claro. O sea, después tenemos falta de agua para los animales, para tomar. O sea, tenemos zonas donde ya acá, cerca de Rosario, en la zona de Cuatro Esquinas y demás, están ya están por vender animales, porque por la falta de pasturas. La pampa húmeda, el núcleo de la pampa húmeda, y si vamos más hacia el sur de la provincia, ni hablemos lo que es el norte, la crisis que ya viene de una emergencia agropecuaria, los departamentos de Tostado y demás, los 4 departamentos del norte, de Tostado, 9 de Julio, San Cristóbal y demás, bueno, ya vienen de antes así, pero ahora el núcleo de la pampa húmeda, el sur, o sea, el norte de Buenos Aires y demás, también, o sea, es muy probable que se pierda lo que son los cultivos tardíos o de segunda y desde ya complica a todo lo que es de primera en la formación. Así que muy complicado por clima, porque es implacable, es inmanejable. Y después eso muestra la falta de desarrollo de la provincia y del país, porque estando a la vera del Paraná, no tendríamos que hablar de este extremo de sequía cuando estamos al lado del agua dulce. Bien, pero bueno, ¿qué podemos pedir para la producción si uno se encuentra en la propia Rosario, en Fisherton y demás, donde a veces falta agua potable, bien, agua para consumir? Entonces, estamos en un país y en una provincia donde carecemos totalmente de infraestructura y creo que durante años los políticos se robaron todos los recursos y lo siguen haciendo realmente y te sacan toda posibilidad de infraestructura. Esperemos que eso cambie, pero eso va a cambiar con un fuerte posicionamiento del sector privado. Y después todo esto, a su vez el combo es mayor porque el precio del cereal está muy bajo y se avisora que esté más bajo aún en lo que se llama a nivel de cosecha, porque hay una sobreoferta mundial de cereal, entonces hay precios bajísimos actuales y lo que viene para la cosecha, más una continua presión impositiva, igual que no ha cambiado, más allá de lo que pueda haber bajado la inflación y demás, o sea, lo que se ha achicado realmente la brecha cambiaria, pero obviamente esta presión hace que hoy ya el campo tiene rentabilidad negativa realmente y es inadmisible seguir con los mismos impuestos. O sea, se va a trabajar con lo que es para realmente lograr una baja y obviamente el campo siempre pide y exige la eliminación de los derechos de exportación, pero bueno, se va a hablar, mejor dicho, se está hablando para poder negociar una baja puntual importante para este año y obviamente después pactar una eliminación, porque hoy, o sea, esta actividad que es
la mayor actividad, que con mayor desarrollo territorial en el país, no podemos seguir con rentabilidad negativa, ¿bien? Así que, o sea, es inadmisible para cualquier actividad, y esto incide en un sinfín de otras actividades. Así que hoy, mejor dicho, va a haber reunión de la mesa de enlace nacional, ya se están reuniendo las mesas de enlace provinciales, en el día de hoy va a haber reunión de mesa de enlace nacional concretamente, para ver, obviamente, de trabajar una propuesta y los vínculos necesarios, y desde ya para poder sentarse a negociar con el gobierno. Y pensando también en estas negociaciones que usted dice y lo que está padeciendo el campo, porque llama poderosamente la atención, ¿no? Lo que usted comentaba con respecto a la gran cantidad de agua que tenemos en esta zona, porque tenemos el río Paraná, tremendo espejo, y por el lado de la provincia de Santa Fe tuvieron charlas, tuvieron reuniones para ver si los pueden ayudar puntualmente con esta situación hídrica que tienen. No, por ahora simplemente nada más que se está posicionando el tema obviamente, de la necesidad de hacer acueductos, ¿sí? Y se está reuniendo las entidades para ver de lograr reunión de mesa de enlace provincial, y obviamente se reunirían con el gobernador. O sea, todavía no tenemos rutas, claro. Bien, vamos a hablar de acueductos, ¿sí? Tenemos una carencia total, pero lo peor de todo en esto es que seguimos teniendo, por ejemplo, una legislatura que maneja un presupuesto extraordinario, bien, y sin embargo no tenemos nada. ¿En qué nos devuelven? O sea, ¿en qué nos devuelven? En mínimos proyectos, porque la realidad que nos pasamos todo el año atajando escollos, cuando gran parte de los proyectos era una nueva generación de cajas. Entonces realmente tenemos una política sinvergüenza, realmente ante la pobreza general que tenemos país, provincia propiamente dicha, y ni hablemos si hablamos de estos temas. Así que digamos que hoy por hoy se encuentran entre la espada y la pared. Estamos entre la espada y la pared en todos los sentidos, porque no podemos seguir así, se pierden realmente productores, o sea, hoy la actividad está concentrada y se va a terminar de concentrar, pero además va a dejar pueden seguir dejando muchos actores afuera, y actores grandes también, sí. O sea, además de productores, empresas también. La sequía dejó realmente a mucha gente afuera, y empresarios que realmente estaban al filo, que algunos tuvieron que vender muchas hectáreas de campo para hacer frente a las obligaciones, pero bueno, este combo de bajísimos precios, y seguimos igual con la misma presión tributaria, se necesita cambiar las variables. La crisis productiva es general a nivel mundial, sí. No es solamente acá, por los precios internacionales. En Estados Unidos, o sea, y en otros países del mundo se subsidia a la producción, porque la producción es la base de la generación de alimentos y combustible. Bien, en Estados Unidos se está hablando obviamente del subsidio a la producción por esta crisis de precios, por estos bajísimos precios. Bueno, en Argentina seguimos igual, entonces realmente vamos a trabajar para negociar baja de impuestos. Es así, y obviamente el tema de infraestructura es muy difícil, pero tenemos que posicionar el tema para que en algún momento esto cambie. Es así. A nivel nacional, tema rutas, ahora han lanzado que va a haber como una privatización y demás. A nivel de rutas, veremos realmente, seguiremos el tema, porque en esta provincia necesitamos sí o sí tener autovías o autopistas, claro. A12, 34, la 11, 33, por ejemplo. Entonces tenemos que hablar de eso, para después seguir hablando de acueductos. Sí se licitó para un acueducto puntual, uno solo, en lo que es la zona, uno que va a Santa Fe, Córdoba, pero creo que es nada más que para 400.000 habitantes. Hay que posicionar para poder lograr acueductos todo a lo largo de esta provincia. Obviamente. Así que
hay demasiado por hacer, pero tenemos una política que no entiende todavía que se votó un cambio y que tenemos una extrema necesidad de cambio. Porque si no seguimos siendo lo que somos y además toda esta carencia de infraestructura hace que, y a su vez la presión impositiva hace que sigamos siendo un país unitario en un país con un grandísimo territorio donde debería reinar el federalismo. Sí, seguimos en esa época, unitarios y federales, seguimos más o menos con los repartos y las determinaciones o decisiones que toman, pensando en el ombligo y no en todo el cuerpo. Y con el tema puntualmente retenciones, Soledad, ¿creen que pueden llegar a buen puerto? ¿Creen que le van a sacar de encima, llamémosle así, esa pata fiscal que tienen hoy por hoy? No puedo firmar un aseguro. No lo puedo hacer, pero va a trabajar muy firmemente. Se va a trabajar muy firmemente. Al trigo ya lo podrían haber hecho bien y no se hizo y no incidía realmente en los números en nivel de la macro. Esperemos que se logre porque es inadmisible. Así que se va a trabajar muy firmemente. Obviamente tenemos que ir a hacer una reforma tributaria, eso sí, y es real en todos los estamentos, bien. Pero bueno, que nosotros por lo menos tenemos que empezar por acá, más allá de que, bueno, sí, se eliminó el impuesto país, está achicando la brecha, que es real, está bajando la inflación, sí, bien, perfecto, bien, pero no basta. No podemos hoy, el productor tiene un quebranto. Si hoy el productor lograra, que no sé si va a lograr, bien, si hoy lograra una soja, por ejemplo, de 35 quintales por hectárea, tiene un quebranto aproximadamente, no sé si más, o sea, eso es logrando algo de producción, un quebranto casi de $80 por hectárea, y en impuestos, derechos de exportación, el gobierno se lleva 430 y pico de dólares por hectárea, y si hablamos con el resto de los impuestos, a los sellos, ganancias y ingresos brutos, llegamos a 475 dólares por hectárea. Sí o sí es lo que se lleva el gobierno y el productor tiene $80 por hectárea de quebranto. No puede, es inadmisible esto, es inadmisible. Por eso se necesita sí o sí la unión del sector productivo y la unión de la política también, de todos los gobernadores, para trabajar por un país federal, para trabajar por una actividad base que incide en cada pueblo o ciudad de esta provincia y gran parte del país, realmente para cambiar las variables si queremos tener un resultado diferente en la ecuación. Permítame hacer esta precisión. Creo que por todo lo que usted dice, por lo que la he escuchado hablar, el tema campo es su vida, por como usted está hablando y lo que está explicando puntualmente. Y acá creo que si el gobierno de Milei, el gobierno actual, no le sacan la pata de encima, va a ser muy complejo y vamos a volver a viejas épocas, a viejos tiempos, y no se va a reactivar un país que verdaderamente tiene que ser federal. En realidad es un continuo, o sea, no es que volvemos a viejas, es un continuo. Hace 20 años o más que están las retenciones, y a su vez, seamos sinceros, en todos los órdenes, nacional y provincial, y también a nivel de lo que es las localidades. Uh-huh. Este año todos habrán escuchado perfectamente lo que han sido las tasas en las municipalidades, las tasas de caminos, las tasas al combustible. Bien, tenemos que hablar de bajar y eliminar, bajar lo que son ingresos brutos que inciden los costos. ¿Sí? O sea, parece que no se han enterado algunos y al contrario, como Nación estaba haciendo un ajuste, todos acrecentaban lo que son los valores de tasas y demás. Entonces, por eso digo que acá hay que hacer, la política tiene que hacer un mea culpa, pero no pasa además por la política que debe hacer un mea culpa y que debe ser realista. Y
la política debe actuar al servicio y no servirse del ciudadano, que es distinto, porque acá parece que lo único que hacen es servirse, para realmente generar los cambios, porque nos vivimos empobreciendo y perdemos todos. Necesitamos liberar realmente la situación para que esto que es un círculo virtuoso, es una rueda, es un círculo virtuoso, la actividad productiva en sí, realmente crezca. Y vamos a crecer todos. O sea, necesitamos bajar la presión impositiva general. Sí, es una asfixia fiscal lo que tiene. Es una asfixia continua. Entonces, realmente tenemos que, obviamente, entendemos que es imprescindible y es muy importante, obviamente, el equilibrio a nivel de la baja del déficit fiscal, la baja de la inflación que incide en todos los ciudadanos, eso es imprescindible y está muy bien. Obviamente, y el achicamiento de la brecha que se debería lograr la eliminación. Es fundamental, es el cero, es el primer punto, bien, perfecto, sí, hay que mantenerlo. Pero a su vez, para poder solventar y poder sostener bien esa situación, necesitamos la generación de divisas, bien, y acrecentarla. Bueno, la exportación a nivel productivo genera esas divisas y a su vez vamos a tener una mayor recaudación en ganancias si logramos mayor producción. Hoy, bajo estas variables y estas condiciones, no se logran, ¿sí? Podemos ganar todos y a su vez entender que un cultivo se hace en 6 meses. En 6 meses. No es que es tan a largo plazo como otras actividades, ¿bien? Ni otras actividades que podrían ser la propia ganadería o lo que puede ser energía y minería, que obviamente si se desarrollan van a dar grandísimos recursos, pero la agricultura lo hace en 6 meses. O sea, podemos hacer un salto cuántico, podemos empezar, hoy necesitamos poder sobrevivir, que es distinto, sobrevivir, y es lamentable lo que estoy diciendo. Sí, obviamente que es triste lo que dice. No, en realidad, más que triste, realmente es vergonzoso. Sí. Es vergonzoso. Es vergonzoso en un país que realmente tenemos extensión, tenemos recursos, ¿bien? Entonces, bueno, poder hacer un salto cuántico o realmente un crecimiento exponencial si bajamos la presión impositiva. Porque eso también va a dar capacidad de inversión en todos los sentidos. Hoy aumentás el área productiva con mayor fertilización y eso no se está pudiendo. No podemos hablar en este país, no existen los seguros multirriesgo que tendríamos que estar teniendo ante situaciones climáticas así. Y bueno, y además, señores políticos, manejemos otros presupuestos y a su vez busquemos créditos en el mundo para lograr la infraestructura suficiente. Es un cambio de política. Bien, y con políticos comprometidos realmente para hacer crecer este maravilloso territorio que tenemos. Todavía no se ve. Vemos muchas campañas políticas, vemos políticos que viven haciendo campaña. Bien, necesitamos acciones, acciones importantes, en obras prioritarias, bien, y no simplemente una campaña política. Ver para creer, claro. ¿Bien? Sí. Así que hay demasiado por hacer, pero bueno, ahora en estos días las situaciones para que el gobierno de la provincia realmente se ponga en línea en este sentido para lograr la baja impositiva y que revisen todo lo que son ingresos brutos y demás. El año pasado en esta provincia hubo grandísimos valores de impuestos inmobiliarios, ¿bien? Millonadas en lo que es en parte el impuesto inmobiliario para una variable de lo que es el propio impuesto inmobiliario rural para lo que son grandes propietarios, valores inadmisibles de lo que fue el aumento, bien, un 600% de aumento se llegó, bien, valores que quedan en la provincia. Fuimos por la derogación puntual, claro. No nos dieron la derogación, es vergonzoso, no nos dieron la derogación de esa figura puntual. No es que vamos por la eliminación del inmobiliario. No, se entiende. Figura puntual, no nos dieron la derogación, sí bajaron el valor, pero bueno, no nos dieron la derogación. Y tenemos ahora, hablamos con productores, tienen algunos un bache ahí millonario,
Hay gente que debe casi en un tiempo 40 millones, ¿bien? Por el inmobiliario. Sí. No, es inadmisible, es inadmisible. Soledad, digamos entonces, como para tratar de cerrar esto y entenderlo de una vez por todas y titularlo, la situación es altamente crítica y ustedes lamentablemente se siguen desfinanciando y no se cambian las variables. Exactamente, esa es la conclusión. Exactamente, la situación es crítica 100% y acá nos desfinanciamos y en realidad mucha gente puede quedar fuera de juego, eso sí. Y siguen otros actores, porque ustedes van a decir, ¿pero qué pasa? ¿Se sigue produciendo? Sí, porque siguen otros actores en la actividad, o bien que dependen de otras actividades, o bien que no tienen las mismas variables. Hay actividades que tienen extensiones de ganancia. Sí. Bien, que están extensiones de ganancia, de combustible y demás, que participan en la propia actividad. Y bueno, es muy difícil competir. Necesitamos las mismas condiciones para todos, ¿sí? Las mismas condiciones para todos para poder trabajar de igual manera y además para lograr la extensión de esta actividad realmente que tiene territorio, que tiene territorialidad y no seguir concentrándola. Soledad, todos, no solamente algunos. Sí, le agradezco muchísimo que haya tenido la deferencia de charlar con nosotros. Le mando un abrazo enorme. Gracias y esperemos que llueva suficientemente. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Ahí pasaba Soledad Aramendi, presidente de la Sociedad Rural de Rosario. Creo que fue por demás de clara, por demás de elocuente y evidente lo que dijo de cómo es la situación hoy por hoy en el campo.